Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Ruta 66 que la retomamos después de haber parado en Las Vegas, que fue el vídeo anterior, podéis verlo si queréis. Nosotros volvemos ahora, estamos saliendo de Nevada, volvemos a Arizona, que nos dejamos un pueblo que nos moló y ya vamos a entrar en California. Llegaremos a Barstow, así que acompáñanos en este viaje por el desierto y mucho más. Empezamos. En este vídeo veremos todo el tramo final de nuestra Ruta 66, es decir, haremos 2 días en un solo vídeo. Veremos Oatman en Arizona y llegaremos a Barstow a pernoctar, ya en California. La siguiente parte del vídeo abarcará desde Barstow hasta el muelle de Santa Mónica, el final del camino. Pero en lugar de hacerlo por medio de Los Ángeles, Morris, un buen amigo que vive en California, nos ha recomendado bordear la ciudad y llegar hasta el Pacífico, cerca de Ventura, para llegar por la carretera que baja hasta Malibu, que es mucho más bonita que la zona industrial de Los Ángeles. Así que esto será el trayecto final de nuestro camino, recorriendo la carretera madre, unas 530 millas en 2 días. Vamos a verlo y dentro cabecera. Cruzando el río Colorado, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. Hola Arizona otra vez, adiós Nevada. Estamos llegando a Oatman, Arizona, y vais a ver qué pueblo tan curioso. Atentos. Aquí tenemos al primero. ¿Qué viene? Viene para acá. Ahí lo tiene. Que se nos cruza. Démoslo para ese lado. Ahí. No, que se meta aquí. Hola. ¿Qué dice? El pasa? bicho, no tenemos comida. No tenemos nada. Tiramos para adelante, ¿vale? ¡Hala! Vente para allá, ven, vamos. Vente para allá. Que se mete, corre, antes de que se meta. Que se mete. Cariño, ¿cómo salgo de aquí? Que no me dejas salir. Llámalo y tira para adelante. Welcome to Oatman. Desde 1915, la ciudad de los burros, Donkey. El sitio es súper curioso, para que esté en el viejo oeste, totalmente. Aparte de estar inspirado en el viejo oeste, como ya habéis podido comprobar, lo que más llama la atención de Oatman es la cantidad de burros que viven sueltos por aquí, el pueblo de los burros que están más que acostumbrados a cohabitar con los humanos. Hay multitud de tiendas que venden pienso para alimentarlos y no deja de ser una de las atracciones turísticas y símbolos del pueblo. Es un pueblo muy del oeste, muy del oeste. Pequeñito pero molón, ¿a que sí? Con sus burros. Sandra ha comprado otra vez la de Lima, que estaba muy buena. Qué buena, ¿eh? Bueno, pues este es el pueblo de Oatman. Es muy curioso, es pequeñito, es lo que habéis visto. Los burros, podéis comprar para darle de comer al burro y merece la pena parar porque es muy auténtico. Nosotros seguimos a Needles, California ya. Entramos en el último tramo, el tramo de California, y allí vamos a sellar nuestro pasaporte, que llevamos muchos días sin sellarlo. Vámonos a Needles. Hola burrito, nos vamos burrito. Hola. Burrito, burrito bueno. No tengo comida, colegui. Ay, se va, no quiere que lo toque. ¿Qué pasa, burrito? Aquí te vas a quedar en tu pueblo, burrito. Dinos adiós que nos vamos. Adiós, di adiós, burrito. Adiós, Oatman. Aquí es donde tenemos que sellar nuestro pasaporte. Wagon Wheel Restaurant. Aquí estoy con mi colega. Bueno, pues esto se supone que es la estampa, que no se ve nada bien. Además, tampoco es que hayan sido la mar de amables, porque nos han tenido esperando ahí 5 minutos sin atendernos. Y no nos han dado la pegatina, que se supone que te daban gratis la pegatina, así que no pasa nada. Nosotros nos ahorramos también el donativo. Nos vamos a Barstow ahora. Vamos a
disfrutar del desierto que es la carretera, que espero que cambie porque la verdad es que estamos ya un poco cansados del desierto, aunque mola bastante, pero llevamos ya muchos días de desierto, hace un calor horrible, hace 110 grados Fahrenheit, que no sé cuánto es, pero debe rondar los 40 grados Celsius. Menos mal que vivimos en Sevilla y lo llevamos como podemos, aún así hace calor. ¡Vámonos! Mira dónde estamos, que hay hasta una señal de precaución de serpiente, ¿eh? Y es que estamos en un área de servicio en mitad de un desierto. Esto es la leche, porque nos acerca un poquillo más para allá. Buenos días, cuando llegamos a Basto queríamos ir a Cálico para terminar el día de ayer, pero cerraba muy temprano, cerraba a las 5, con lo cual hoy por la mañana es cuando vamos a Cálico, al pueblo fantasma de Cálico, que es un pueblo así muy ambientado en el western. Allá vamos. Pues estamos en Cálico, 8 pavos por persona entrar, a ver qué tal está el pueblecito fantasma en teoría. Un coche a vapor de incendio de 1888. Bueno, pues este pueblo sí existía en verdad y se ha reconstruido como museo para ver cómo eran los pueblos mineros de la época en la zona de aquí de California. Y es interesante. A ver, el sitio es curioso, pero sí que nos ha llamado la atención que te cobren 8 pavos cada uno por entrar y luego no puedes entrar a ningún lado porque las atracciones del tren y todas las cosas aparte valen más pasta, entonces podrían darte por lo menos alguna entradilla para alguna cosilla o lo que sea, pero no. Así que un poco más vamos a ver nosotros aquí porque tenemos un largo camino por delante hoy también. Yo pensaba que hoy al llegar a Los Ángeles iba a entrar en el GTA y al final he acabado en el Red Dead Redemption. Eso para los gamers. Y ahora nos dirigimos a continuar con nuestra ruta 66. El próximo destino es Oro Grande. Está antes de San Bernardino y ya prácticamente este es el último tramo de la ruta 66. Acompañadnos. Pues queríamos parar aquí en el jardín de botellas. Está cerrado, es espectacular, pero está cerrado, lamentablemente. Bueno, por lo menos estuvimos aquí, aunque no pudimos entrar. Aunque no podamos entrar, la verdad que se ve desde fuera, pero es muy curioso los árboles hechos con botellas. Además, mirad en la cima de los árboles de botella, un teléfono, una llanta, allí veo una guitarra, una calavera de un animal, unos cuernos. De todo, de todo. Es una lástima que no estuviera abierto, no era una parada del pasaporte, pero nos gustaba, lo hemos visto en muchos sitios y queríamos parar aquí. Lástima no haber podido entrar, pero vamos a la siguiente parada que sí, que es una parada de pasaporte, que es Oro Grande. Vamos a Oro Grande, que está aquí al lado además. Pues se supone que aquí es. Pues no encontramos el Seven Design Studios Gift Shop, que es donde nos tiene que ser el pasaporte. He preguntado aquí, no lo sabe. A Sandra le han dicho que a lo mejor más adelante. Vamos a seguir un poquito. A ver si va a ser aquí. La bota de cowboy ya nos han sellado. Me han dicho que ya no existe los Seven Studios, pero aquí te estampan en las antigüedades. Así que ya tenemos sellado nuestro pasaporte aquí en Oro Grande. Siguiente parada, San Bernardino. Y nos quedaría una más antes de llegar al muelle de Santa Mónica, que no vamos a sellar porque vamos a hacer un rodeo de la Ruta 66 por recomendación de un amigo nuestro que vive aquí en California, que nos ha dicho que mola mucho más entrar en Los Ángeles y en Santa Mónica desde el norte, desde Ventura, que es la típica autovía que va al lado del Océano Pacífico. Así que lo primero, a San Bernardino a sellar la segunda estampa de nuestro día. Goodbye, desert, adiós desierto, bienvenido a algo de vegetación, fresquito, nubes, tráfico californiano de cerca de Los Ángeles. 59 grados Fahrenheit. 59 grados Fahrenheit, que no sé cuántos grados son, pero serán unos 20 así, no lo sé, ahí abajo lo pongo. Wigwam Hotel.
has llegado. Pues este era nuestro penúltima parada porque hay otra en el pasaporte, pero no la vamos a hacer porque nos vamos rumbo a Ventura. Para entrar por el norte es un poco de rodeo, como he dicho antes, pero esa carretera mola mucho más que esta. La verdad es que esto es una zona industrial que no tiene demasiado encanto. Locura de tráfico, Angelino. Y así fue como bordeamos la ciudad de Los Ángeles dirección Ventura para encontrarnos con el Océano Pacífico por primera vez en nuestras vidas y seguir la línea costera en las últimas millas de esta increíble aventura. Y por fin vemos el Océano Pacífico por primera vez en nuestra vida. Se siente como que ya acabamos el viaje y muy bien. Look at me, take a picture, it'll last longer. The mirror on the wall say I'm getting stronger. Hey yo, the mirror don't lie. Hey yo, the mirror don't lie. Look at me, take a picture, it'll last longer. The mirror on the wall say I'm getting stronger. Hey yo, the mirror don't lie. If you want the truth, don't close your eyes. We got our back against the wall, we gotta fight back. Morris, tenías razón. Esta parte mola. Y el fin de nuestro viaje está ahí. Ahí está. Lo conseguimos. Estamos llegando. Pues ya hemos llegado, fin de la ruta, una ruta muy entretenida y te voy a contestar algunas preguntas. Sandra, vente aquí. ¿Cuáles eran las preguntas? Bueno, pues hemos vuelto a la señal porque queremos hacerle algunas preguntas a nuestro yo del futuro de Santa Mónica. Hola, yo del futuro de Santa Mónica. Hola, Sandra. Hola, yo del pasado. Somos vuestros yo del futuro y vamos a responder todas vuestras preguntas. Adelante. ¿Qué es lo que más os ha gustado de esta ruta? Pues nos ha gustado mucho nuestro paso por Texas. Texas nos ha gustado mucho. Nos ha gustado un montón. Atravesar bosques, atravesar desiertos, sí, atravesar sí. el mar, atravesar todo, muchos biomas diferentes. Ha estado muy bien. ¿Habéis tenido algún problema? ¿Cuál ha sido lo peor que ha pasado? La entrada de San Luis. Oh, sí, Que nos perdimos en San Luis, perdimos una hora allí, sí. Demasiado desierto, Hemos acabado un poco saturados de desierto. Mucho calor. De calor, ahora hace fresquito aquí, o sea, un final perfecto. ¿Cuál ha sido el mejor momento que siempre vaya a recordar? Momento Monument Valley. Un momento, pero eso no estaba en la ruta. Eso no estaba en la ruta todavía, pero bueno, lo digo, ¿no? Espero que haya merecido la pena. Tenemos muchas ganas de ser vosotros. Hasta luego. Yo creo que ha merecido la pena. Somos otras personas diferentes a vosotros, yo del pasado. Y aquí acaban nuestras rutas 66. Por fin no, qué pena que no dure más. Sí. Bueno, nosotros vamos a seguir en Los Ángeles unos días. Lo veréis en los siguientes vídeos porque aquí acaba ya la ruta. Este es el final del camino y punto. Nos vemos.